Por décadas, cuando se hablaba de estabilizadores del ánimo, se hablaba de litio. Era la referencia. Pero, ¿sigue siendo el rey indiscutido? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar las diferencias que tiene con sus contendientes. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un tratamiento que tiene ya 70 años sigue siendo el punto de referencia en salud mental? Es que, si lo pensamos, es algo bastante increíble. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Se le sigue llamando el estándar de oro, lo mejor de lo mejor para estabilizar el ánimo, y sin embargo, su uso viene en caída. ¿Qué está pasando? Justamente eso es lo que vamos a desglosar. El porqué de esta paradoja y, claro, cuáles son las alternativas que existen hoy en día. Ok, antes de seguir, pongamos las bases. ¿A qué nos referimos exactamente con estabilizador del ánimo? Bueno, es un tipo de medicamento psiquiátrico que se usa para tratar trastornos del ánimo, como el trastorno bipolar, donde la principal característica son esos cambios de humor súper intensos y que se mantienen en el tiempo. Perfecto. Ahora sí, vamos a la parte más técnica. Empecemos por el cómo. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos una vez que están en el cerebro? ¿Cuál es su mecanismo biológico? Y de entrada ya vemos un contraste enorme. Por un lado tenemos al litio, que funciona como un neuroprotector, bastante complejo. Y por el otro, a los anticonvulsivos, que su rol es más bien calmar lo que podríamos llamar tormentas eléctricas en el cerebro. Son dos caminos totalmente distintos. Cuando decimos que el litio es complejo, es porque de verdad lo es. No es que apunte a una sola cosa y ya. Para nada, actúa en un montón de frentes a la vez. Por ejemplo, inhibe una enzima clave, aumenta una proteína que es como un guardián para las neuronas, regula el calcio dentro de las células y hasta combate el estrés oxidativo. O sea, es un verdadero multitareas a nivel celular. Ahora, si comparamos eso con los anticonvulsivos, como la carbamazepina o la lamotrigina, la historia es otra. Ellos van más al grano, son más directos. Su misión principal es, como decíamos, calmar ese exceso de chispazos, de actividad eléctrica en el cerebro, una diferencia fundamental con el litio. Y para completar el panorama, hay una tercera familia en juego, los antipsicóticos atípicos. Su estrategia es diferente de nuevo. Se enfocan principalmente en los enchufes de las neuronas, o sea, en los receptores de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Como ven, cada uno tiene su propio libreto. Bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona cada uno a nivel químico. Pero la pregunta clave, la que realmente importa, es ¿cuál funciona mejor? ¿Cuál es más eficaz? Pensemos en esto como una caja de herramientas. Vamos a ver cuál es la indicada para cada situación. En el caso del litio, su especialidad está muy bien definida. Es el campeón en el mantenimiento a largo plazo del trastorno bipolar y, sobre todo cuando se trata de la manía eufórica clásica. Y ojo con esto que es importantísimo, tiene un efecto antisuicida que ha sido probado una y otra vez. Esto de por sí ya lo pone en una categoría aparte. Pero miremos un poco los datos, porque son muy reveladores. Este es un estudio clave sobre la manía aguda. Fíjense en las barras. La respuesta al litio fue del 49% y al valproato del 48%, prácticamente un empate técnico. Eso nos dice que, al menos en esa fase aguda, en esas primeras 3 semanas, la cosa está muy pero muy pareja. Claro que el panorama cambia por completo cuando hablamos de los estados mixtos. Estos son los episodios que mezclan síntomas maníacos y depresivos a la vez. Y en esos casos, la primera opción de tratamiento suele inclinarse hacia los antipsicóticos atípicos. Esto nos deja algo muy claro. No existe una bala de plata, una única solución que sirva para todo. Pero, claro, la eficacia no es la única pieza del rompecabezas. Todo tratamiento viene con su lista de posibles riesgos, y es aquí donde la balanza se puede inclinar y la decisión se vuelve sumamente delicada. Hablemos entonces de los perfiles de riesgo. Si tuviéramos que hacer una división rápida, sería algo así. Con el litio, las principales alarmas se encienden en el riñón y la tiroides. Con las alternativas, en cambio, las preocupaciones van más por el lado metabólico y de la piel. Como ven, son mundos de riesgo muy diferentes que hay que poner sobre la mesa. Vamos a ver el litio más de cerca. A largo plazo, hay que estar muy pendientes de algunas cosas. El hipotiroidismo, que afecta más a las mujeres, una posible baja en la función de los riñones, y el hiperparatiroidismo, que tiene que ver con el calcio. Justamente por todo esto es que el seguimiento constante no es negociable. Y si lo comparamos, por ejemplo, con algunos antipsicóticos y el valproato, el riesgo principal es otro, el síndrome metabólico.
¿Qué significa esto? Bueno, estamos hablando de aumento de peso, resistencia a la insulina, temas que son un factor de salud súper importante si se piensa en el futuro. Y aquí, atención, porque esto es clave. Medicamentos como la carbamazepina y la lamotrigina, aunque el riesgo es bajo, conllevan la posibilidad de reacciones en la piel muy graves, que incluso pueden ser mortales. Hablamos del síndrome de Stevens-Johnson. Es una advertencia muy seria, que por supuesto condiciona totalmente cómo y cuándo se usan. Pero lo fascinante es que aquí la ciencia nos da una herramienta para anticiparnos. Se descubrió que el riesgo de esta reacción con la carbamazepina está muy ligado a un gen específico, el alelo HLA-B1502, que es más común en algunas poblaciones de Asia. ¿Qué significa esto? Que hacer una prueba genética antes de empezar el tratamiento no es una opción, es algo crucial para la seguridad. Ok, hemos hablado mucho de ciencia, de mecanismos y de riesgos, pero ¿cómo se traduce todo esto al día a día? ¿Cómo es vivir con estos tratamientos? Hablemos un poco de la experiencia práctica, del manejo a largo plazo. Y creo que esta frase lo describe a la perfección. Con el litio se trabaja en una ventana terapéutica muy estrecha. Si la dosis es muy baja, no hace efecto, pero si te pasas un poquito, puede ser tóxica. Es un equilibrio súper delicado que sí o sí exige una supervisión constante. Y esa supervisión no es al azar, tiene un protocolo muy claro. Se arranca con pruebas de base para ver cómo están el riñón y la tiroides. A los 5 o 7 días se hace el primer control de nivel en sangre. Después se repite cada 3 meses durante el primer semestre y de ahí en adelante cada 6 meses. Sí, es un proceso riguroso, pero absolutamente necesario para que sea seguro. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿litio sí o litio no? Después de analizar todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? Vamos a juntar todas las piezas. A ver, si lo ponemos en una tabla, queda bastante claro. El litio brilla en el mantenimiento del bipolar 1. Los antipsicóticos atípicos, por su parte, son la elección para manía aguda y estados mixtos. En cuanto a riesgos, con el litio la preocupación es riñón y tiroides. Con algunos anticonvulsivos, el peligro son esas reacciones graves en la piel, y con los atípicos, el síndrome metabólico. Y el monitoreo, bueno, va desde análisis de sangre frecuentes para el litio hasta pruebas genéticas para otros. La conclusión, no hay una respuesta única. La decisión es un traje a la medida, un balance muy personal. Y todo esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? Con los avances en genética, como ese ejemplo que vimos de la carbamazepina. ¿Será que nos estamos acercando a una nueva era? Una era en la que ese balance personal deje de ser un poco un arte médico para convertirse en una ciencia mucho más exacta. ¿Llegaremos a tener tratamientos diseñados específicamente para el ADN de cada persona? Todo parece indicar que vamos en esa dirección.